Bienvenidos a Radio Cósmica. ¡Ey! ¿Cómo están, bandita? Bienvenidos a Radio Cósmica. Como siempre, yo soy el buen Alex Azul. Ya no voy a rapear tanto porque dice Jazz hola señores y señorita, dice que rapeo mucho en los inicios, pero es que es parte del feeling, ¿no? Es parte de ser Radio Cósmica, de llegar a esta fecha, y más porque se viene ya el aniversario. Por acá Patricia Guerrero, llegando. Hola Cósmicos, hola Pati. De nuevo leerlos, y papá Gerardo, como siempre, puntualísimo. ¿Qué onda, bandita? Ya llegó Jazz, welcome. Y pues sí, no nada más llegó Jazz, sino llegó la tripulación de Radio Cósmica, que recuerden que nos pueden estar escuchando precisamente en buenanotaradio.com todos los miércoles a las 10 de la noche, con su debida retransmisión los sábados a las 2 de la tarde. Es que si digo jueves es porque hay un programazo por ahí ya pendientito llamado Meta Azul, que va a salir también este jueves a las 10 de la noche, que está increíble. Pero obviamente este programa no lo podría hacer yo solito, ¿no? La verdad es que, bandita, quiero darle la bienvenida a la única, a la incomparable, a la que nos trae en cinta, en regla. Y bueno, bandita, ella es mi queridísima Teniente Zoe. Bienvenida. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto de verdad verlos. Toda esta semana me la pasé muy solitario porque otra vez fui sospechosa COVID, pero qué bueno, de verdad me gusta mucho estar con ustedes, su compañía. Aquí estoy. ¿Cómo les fue en la semana? ¿Qué tal les fue en el trabajo? Pero bueno, y además está haciendo frío, en algunos lugares está lloviendo, así que muchachos, agárrense una tacita de café, una tacita de té, empiérnense, porque el tema va a estar muy chido. Entonces, amigos, aquí estamos. ¿Cómo estás, Ricky? Super bien, your boy Ricky Shotgun here on the Radio Cosmic 97 podcast. Mis queridos cósmicos, hola Jazz, hola Frank, hola Nancy, Patty, Angie, Daddy Jerry. Espero que todos estén súper bien. Y pues nada, mis queridos amigos, la semana estuvo, bueno, para los que nos dedicamos un poco a la contabilidad, independientemente de la área en la que te toque, híjole, los primeros días siempre son un infierno. Pasando la fecha en la que se presentan impuestos ya vuelve un poco la calma, pero bueno, los primeros días siempre es un poco complicado, pero afortunadamente ya pasó la tormenta. Y pues por aquí estamos, bandita, disfrutando de un increíble programa que tenemos el día de hoy, que viene todo junto con pegado. Dice Frankie Boy que, espérenme, porque ya se me fueron ahí los comentarios, acá los tenemos. Dice, bien, gracias. Hola Frank, feliz cumpleaños. No sabía que era tu cumpleaños, mi querido Frankie Boy. Happy birthday to you. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, jefe! Frankie, cuenta chiles. No, ¿qué pasó, mi querido Frankie? ¿Cómo que cuenta chiles? No. Para nada. Todo bien, solo lo que debe de ser, justo y necesario, nada más. Así que, bueno, banda, como les decía, estamos en nuestro mes especial de Radio Cósmica. Tenemos el aniversario, obviamente todo con temáticas pues acordes al mes de octubre. Sabemos que se celebra el Día de Muertos, Halloween, historias terroríficas, un montón de cosas. Entonces ya le dimos la patada a la puerta desde el día viernes, porque empezamos a hablar un poco del black metal y les explicábamos de dónde venía la inspiración para hacer este tipo de música, y pues que estaban en contra de los dogmas religiosos. Pero antes de meternos pues directamente al tema, felicidades cósmicos, lo logramos un año más, a pesar del COVID, a pesar de la loquera, de las consecuencias de todo lo que pasó. Pues qué bueno que pudimos llegar hasta acá. Así que mi querido Blue Boy, a la orden. Bandita cósmica, excelente, este programa se ha mantenido y esta nave ha tenido el combustible suficiente para ya llegar al segundo año. Nuestro aniversario es el 31, pero vamos a celebrarlo el día 30 con un especial. Es que se vienen temas increíbles, bandita, va a estar padrísimo. No olviden estarnos escuchando a través de Buenanota Radio, no olviden darle el apoyo precisamente a Blue Moon en su Instagram
Y pues nada, chicos, quiero comenzar con el tema, porque es bastante ad hoc a lo que se está trabajando todo este mes, ¿no? Ya saben que es costumbre de Radio Cósmica que durante el mes de octubre pues sean especiales como de terror, como de suspenso, como toda esta onda mítica y mágica, ¿no? Musical de los fantasmas y de los entes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un hombre decide proclamarse a sí mismo como Dios? O no solamente como un Dios, sino como un profeta, como algo que tiene en su cabeza, que algo le dijo, algo le falló, o realmente estuvo iluminado y le menciona: tú eres the choice one, el elegido. Y no estamos hablando de las películas de Harry Potter ni de estas ondas, no, estamos hablando ya de la realidad. ¿Qué pasa cuando una persona se siente ser ese ente omnipotente o ser iluminado por este ente omnipotente? ¿Hasta dónde puede llevar su forma de hablar, su forma de interactuar, su forma de convivir para convencer a las masas? ¿Hasta qué punto podríamos meternos en la cabeza de este tipo de personas y crear sectas como la que se hizo en Johnstown, mi querida Zoe? Es que está muy cañón porque, bueno, ahorita que entremos como muy bien al tema, vamos a estar viendo como las influencias que tenía este predicador, Jim Jones. Ajá, o sea, porque tiene influencias muy cañonas, ¿no? O sea, sobre todo de este personaje que no podemos hablar, gracias Facebook. Este líder carismático alemán que parece Chaplin, justo ese. Porque tiene influencias de él increíbles, o sea, era una admiración, lo emulaba y, o sea, como él... Yo creo que es una manera de manipular, porque, o sea, lejos como de sentirse como Dios, era como, Dios me dio este poder, o sea, y eran poderes que si nosotros los escuchamos fuera de contexto, es como, ¿neta? O sea, no mames, ¿neta? Pero yo creo que tiene que ver como mucho, pues como todo el contexto, ¿no? O sea, la manera, yo siempre me he preguntado como, ¿cómo cangrejos le hizo este señor alemán para mover a todo un país? Y lejos como de un país, o sea, como a la gran parte de Europa. O sea, porque aparte como que tú digas, su idioma es como muy entendible, pues no, nada más te sirve para espantar a media Europa y ya. Pero o sea, movió masas, ¿no? Y la gente se pregunta como, ¿y cómo pudieron hacer eso, no? O sea, ¿cómo en su cabeza les implantaron las mismas ideas de este señor a tal punto, pues, de llegar a matar por él o pues sí, de interiorizar todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que este es un ejemplo, o sea, de cómo puedes tú manipular masas, porque yo creo que lo que más te llama la atención de este personaje, o sea, es el cómo termina, ¿no? El qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, ¿sí puedo decir la palabra suicidio o no, Facebook? Claro. Pues ya la dijiste. Pues ya. Este suicidio colectivo, ¿no? Que, o sea, no nada más dejó marca, como en la historia de Estados Unidos y de las sectas religiosas, sino que hasta la fecha se sigue ocupando mucho como esta manera de hablar, ¿no? Que te dicen como, no te tomes el Kool-Aid, que es como, pues no mames, o sea, no te inmoles, ¿no? O no te desahucies. Pero es como, no te tomes el Kool-Aid, o ya te dieron el Kool-Aid, como para... Yo creo que de ahí viene el estás enculado. Lo acabo de pensar. Lo acabo de pensar. Okay. Muchísimas gracias, Jan Peñaflor, por esas 75 estrellitas. Nos haces llegar la estratosfera con esas estrellitas. Muchas gracias. Entonces no sé qué opinas tú, Ricky, porque yo creo que tu vasta experiencia y tu manera de manipular a la gente nos puede dar como más contexto sobre el tema, porque de verdad es algo, pues, para preocuparse, ¿no? O sea, que llegue cualquier hijo de vecino y que te lave el cerebro y que de repente pum te suicides solo porque él te lo dijo, está muy cañón. Fíjate que no es nada extraño, y ya muchos acontecimientos en la actualidad demuestran que eso sigue vigente y seguirá vigente, porque aquí el común denominador, mis queridos amigos, para que se pueda dar la manipulación, tiene que haber gente manipulable. Para que exista gente manipulable, tiene que haber poca información y un tipo de desahucio que ya sea que te provoque resentimiento o que te provoque la necesidad de sentir ayuda.
A veces el estar solo es más doloroso que estar al lado de un tirano o tirana, para hombres o para mujeres. Entonces, igual corazón. valerse de ese tipo de emociones, explotarlas a su máxima potencia, pues es lo que normalmente hace que la otra persona que escucha el mensaje se convenza, porque cuando hablamos de que una persona manifiesta su forma de pensar, su forma de ver el mundo, seguramente habrá quien se identifique con lo que él explica, pero el siguiente paso ya va más cuando esa persona que emite el mensaje tiene toda la intención de crecer a través de ese mensaje, de que se pueda esparcir y buscar a otras personas. Y me acuerdo mucho de una película que a mí me encanta, a mi mamá no le encanta, pero a mí me encanta, se llama Historia Americana X, porque dice mamá que es la historia mía y de mi carnal. Entonces, okay. No seas tan cruel. Entonces, en esta película lo que ocurre, y ahí vemos de dónde venía, ¿no? O sea, gente que se sentía excluida del sistema o marginada socialmente, pues era la que era más fácil mente manipulable, precisamente porque se metían con lo que ellos sentían, ¿no? Si ellos se sentían de alguna forma marginados, pues, ¿qué le podían decir? Oye, ¿no te sientes marginado? Sí. Oye, ¿nunca has pensado que eso es por culpa de X o Y situación? Ajá. Y de repente no había la conexión, pero con los argumentos que se van dando, porque en ese momento el señor Hitler, con H, para que lo podamos decir, fue lo que hizo, ¿no? ¿A poco nunca has pensado que los señores mudíos, con J, son los que tienen todo el sistema económico controlado? Fíjate en lo que pasó aquí, fíjate en lo que pasó allá, desde qué año vienen. Entonces, cuando tú empiezas a explotar esa emoción y después, o sea, seguido a eso, empiezas a hacer la conexión, la gente ya lo empieza a creer. Incluso él mismo decía que si tú repites una mentira 100 veces, o sea, se convierte en una realidad, porque la gente ya difícilmente lo puede desargumentar. Y eso, mis queridos amigos cósmicos, nos lleva al programa del día de hoy. En los 70s, una persona que se autoproclamó, como nos decía el Azul, un super mesías, allá en los Estados Unidos, tomó un grupo de gente, se fueron a vivir a un lado porque no los dejaban ejercer su libre forma de llevar una religión. Se había convertido en una secta. ¿Qué diferencia o cómo sabemos que es una secta de una religión? Normalmente las sectas se separan de una religión más grande, de donde ya estaban. En el caso de Jim Jones, primero aprendió de los evangélicos, después estuvo ahí con los metódicos, no le gustó, tuvieron broncas e hizo su propia versión. Dice, después de una introducción de media hora, ahora sí va exactamente, mi querida Jess, era para meterle un poco de emoción de misterio. Así es. Entonces, dice Frankie, se ríe, exactamente. Entonces se separa él de los metodistas y empieza a hacer su propia versión. Justo en ese momento, o es cuando ya se empiezan a clasificar como sectas, se separan de una religión principal que ya está como establecida o mundialmente aceptada, y a partir de ese momento es cuando ellos empiezan, a ya dar sus propias versiones de cómo, o interpretaciones de cómo poder llevar a cabo un crecimiento espiritual, emocional, social, basado en los valores, y aquí está la clave, amigos, basado en los valores, opiniones y razonamientos del líder. ¿Sí me explicó? O sea, el líder puede leer, en este caso, por ejemplo, Jim Jones sí leía la Biblia, pero a veces en algunos pasajes de la Biblia decía que, esto lo hizo Jesús, pero yo también lo puedo hacer, ¿no? O sea, ya ha tratado como de reemplazar esa figura mesiánica para que la gente lo siguiera adoptando más con las cosas que él decía, porque al principio, cuando él empezó a ayudar a gente que se drogaba, todo se veía muy bien, porque no se daban cuenta que el objetivo que él perseguía era buscar a gente de bajos recursos o con problemas de este tipo, ¿no? De adicciones, problemas sociales. En ese entonces, cuando él empezó, pues se dedicó mucho a ayudar a la comunidad afroamericana, a los negros de allá. Entonces el apoyo que él tenía, o sea, nadie lo veía malo, decía, no, pues
este güey le está ayudando a todo el mundo, él está súper en contra del racismo, está en contra de las injusticias, está ayudando a los drogaditos, o sea, nadie lo veía mal. Eso le dio mucha influencia, mucho poder, como para poder tener, su templo del pueblo, que tuviera el alcance que tuvo, porque ya después tenía emisarios a los que mandaba a diferentes estados de los Estados Unidos, precisamente a buscar gente con ese tipo de características, ¿no? Que carecieran económicamente de alguna situación, que estuvieran como al borde del suicidio, del desquiciarse, y buscaran una solución. Y la solución que Jim Jones proponía era un mundo de paz, de tranquilidad, donde nadie los iba a molestar, un poco de ideas de comunistas ahí que obviamente chocaban con las ideas del señor Hitler con H, pero él hizo ya como su propia versión para poder pues llevar a cabo su plan maquiavélico. Dice Alejandra Lent, chula, pero chula, mi querida Zoe, ahí está. Entonces, mis queridos amigos, por ahí va el tema. No sé si alguna vez hayan escuchado de esto, de Jonestown principalmente, pero seguramente sí han escuchado hablar de sectas religiosas y pues los crímenes que se llegan a cometer como por debajo del agua, de los que nunca nadie se entera. Dice Frankie Boy, el juego del calamar versión old school. Claro, por supuesto. ¿Dónde he visto eso de ayudar a los pobres y no dudo que después se suiciden? Sí, por supuesto. Dice Angélica del Carmen, inteligente la persona que puede manipular a otros seres y llevarlos a hacer lo que él quiere y o no puede. Exactamente, mis queridos amigos. Inteligente sí, pero moralmente cuestionable, yo diría, ¿no? O sea, la inteligencia sí no se puede negar, definitivamente, pero moralmente, pues esa bancarrota moral nos puede llevar a cometer una atrocidad como la que vimos con Jonestown. Hey, estás escuchando Radio Cósmica 97. Pues bastante interesante. Buenas noches, Deadly Magor. Por ahí anda la bandita conectándose. Hola a todos, qué bueno, me da gusto que la gente empiece a conectarse. Y interesante, ¿no? O sea, primero que nada, entendamos que este programa pues no va a enaltecer pues las críticas moralmente cuestionables de estos personajes que hemos estado mencionando. Simplemente es el punto de debatir o intentar entender el por qué lo hicieron, ¿no? O sea, nosotros no apoyamos este tipo de prácticas, en ningún momento estamos a favor de ellas, al contrario, pues sí las condenamos energéticamente, pero sí cabe destacar algunos puntos, ¿no? Convenciendo primero que nada a 140 de sus seguidores que logran mudarse al condado de Mendocino, más o menos, en California. Esto debido a que les mete el terror de los ataques nucleares, ¿no? Primero empezando con ese terror, que era un terror hasta en ese momento, estamos hablando de los 50, 60, que era hasta cierto punto real, precisamente por la Guerra Fría, que no estamos tan lejos de allá, ¿no? Desde por ahí anda la locura de que esta onda de que Norcorea, Surcorea y Estados Unidos estaban bombardeando era porque querían detener un submarino nuclear de Rusia, ¿no? Por ahí dicen las teorías conspiranoicas, ¿no? O sea, no estamos tan lejos de allá, simplemente que este men lo llevó a un extremo de empezar a hacer crear a las personas que era algo que realmente iba a pasar, que él lo había visto, que él lo estaba profetizando. Entonces se lleva a estas personas. Obviamente hubo muchas personas que no le creyeron, ¿no? Y aquí fue donde él empieza a hacer su magia, empieza a conectar esos hilos, empieza a poner estos puntos sobre las i, empieza a imitar, y ya para 1971 pues logra crear su primera iglesia ya real en San Francisco, o sea, ya pasando de una simple secta a una congregación, a ya empezarse a llamar una religión. Ya despuesito abre la de Los Ángeles y empieza a ver varios escándalos directamente en San Francisco, que es por lo cual decide llevarse a toda esta comuna directamente a la Guyana, ¿no? Estamos hablando de básicamente otro país. Imagínate qué tanto los pudo trabajar o los pudo dominar, que dijo, dejen todo, dejen absolutamente a sus familias, sus trabajos, sus ganancias, y vengan conmigo a la Guyana, ¿no? Ya, no sé, la tierra prometida, ¿no? ¿Y qué necesitamos allá? Ahí hay paz, ahí los vamos a aceptar, ahí los vamos a cuidar, ahí los vamos a proteger, y Estados Unidos no se va a meter con nosotros. Y es por eso que empiezan a crearse esta ciudad, bien conocida como Jonestown, ¿no? Obviamente
la vida ahí en Jonestown es bastante interesante porque precisamente él se hace, pues se llega a considerar como el papa de esta religión, ¿no? Como el papa, como el protector, como pues la persona elegida. Uh-huh. El cual les hace creer a sus feligreses que precisamente, como bien lo decías, ¿no? Él puede emular las cosas que hacía Dios, ¿no? Pero ¿a qué punto debes de estar tan mal contigo mismo? Uh-huh. ¿No? De estar tan mal contigo mismo que puedes creerle a estas personas. Y no nos vamos tan lejos, ¿no? Están los pares de succionar, ¿no? Que ahí hay ciertas cosas que, híjole, por el simple hecho de, pues el diezmo, ¿no? Que son, estos men se lucen, ¿no? O sea, a ver, pasen los que traen billetitos de 500 y pasan los de 500, ¿no? Y a ver, ahora pasen los que traen los de 200, ¿no? Pagan los de 200. A ver, los que traen los de 100, ¿no? Pasan los de 100. Y bueno, los de 50 y los de 20 y hasta le hacen jetas, ¿no? Que tú no sabes esa persona lo que tuvo que hacer para conseguir esos 20 pesos porque la iglesia se lo pide, ¿no? Por acá dice Frank Linares, mentes manipulables, grandes problemas a todos, de todos los tiempos y usando el opio de la religión. Es que decía Marx, la religión es de los pueblos. Pero es que mira, realmente la religión no es tanto como un opio, ¿no? Yo creo que es una necesidad del ser humano de creer en un poder superior, independientemente. Claro. El problema es la institución, y no solamente hablando de Jonestown. O sea, hablemos realmente, y perdón, me van a matar y me van a matar. Pero, sí, ya. Pero no entienden estos cabrones. ¿No? ¿Quién financió la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Segunda Guerra Mundial? ¿No? ¿Quién, la época del oscurantismo? ¿A quién se lo debemos, no? Los Borgias, ¿les suena? O sea, las instituciones, ya como una institución como tal, ya son fabricadas por el hombre. Entonces, es lo que le mencionaba ahorita a Zoe antes de iniciar el programa, ¿no? El programa de estos amiguitos de los AA está increíble, está padrísimo. De hecho, lo usan los drogadictos anónimos, neuróticos anónimos, comedores compulsivos anónimos y todos los demás, ¿no? Todos utilizan el mismo programa, los 12 pasos. Sin embargo, ya cuando se lleva y se le entrega a las personas que deberían ejecutarlo, pues empieza la corrupción, empieza a haber transgiversiones de los textos, empieza a hacer a lo que las grandes mentes que dirigen esos lugares necesitan y quieren, ¿no? Es por eso que tenemos tantas noticias de que, híjole, el dirigente de tal lugar pues ya se está echando a la nueva, ¿no? Fulanito de tal ya está haciendo tal cosa, ¿no? Y esos son pequeños puntos, ¿no? Pequeñas cositas que si se empezaran a dar como vuelta, llegamos a un Jonestown sin problema, mi querida Zoe, ¿cómo ves? Pues miren, yo me voy a ir desde los inicios. Échale. Porque yo creo que es muy importante como para entender el cómo llegamos a esto, ¿no? Justo en este tema específico con Jim Jones, ¿no? Vamos a ponerlo en contexto. Jim Jones nace en 1931 y su papá es veterano de la Primera Guerra Mundial. Con el gas mostaza y ese que se ocupaban, su papá se enferma muchísimo, entonces no puede trabajar. Su mamá es 17 años menor que su papá y la señora tenía un rollo como de espiritualismo y que ella hablaba con los muertos y leía las cartas y todo esto, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, como esta parte de la espiritualidad, pues la estuvo pues mamando el Jim, ¿no? Desde muy chico, ¿no? Además su papá era miembro del Ku Klux Klan. Ok, o sea, si no nos habían vetado por el señor del bigotito, ya nos acaban de vetar. Muchas gracias, mi querida Zoe. Ay, ¿cómo le podemos decir? El cacas. El cacas. El cacas. Era miembro del Cacas Clan. Entonces, como este señor no puede como trabajar por los estragos del gas mostaza de la Primera Guerra Mundial, se van a vivir cerca de familiares, ¿no? Y es algo muy chistoso, ¿no? Porque la señora, en lugar de decirle a su hijo como de, oye, cuando vayas a la escuela, de regreso te metes a tu casa, fue como, no, tú no te puedes meter hasta que yo regrese del trabajo. Entonces Jim, el pequeño Jim, pues andaba por las calles deambulando y buscando comida. Entonces, desde muy pequeño tuvo que empezar como a manipular a la gente para que le dieran comida. Y en una de estas veces en las que intentó manipular a alguien, una señora lo manipuló a él, ¿no? Tenía 8 años
y esta señora pues lo mete como a su religión, porque era una fanática religiosa, ¿no? Entonces lo empieza a llevar a su congregación, a su templo, a sus misas, ¿no? Y él le causa como tanta impresión que desde los 8 años él empieza a jugar, ¿no? A que él es el ministro, a que él, no sé cómo se le llama, si ministro o pastor, ¿no? Entonces empieza a jugar que él es ministro, que él es pastor, y se aventaba, juegos de que, agarraba un gato muerto y jugaba que le hacía su funeral de horas, ¿no? Era algo que a él, pues, le gustaba muchísimo, ¿no? Incluso hay una anécdota de él que se sube al techo de su casa porque está convencidísimo de que Dios le dio poderes, y entonces, pues, se avienta, ¿no? Convencido de que va a poder volar. Uh-huh. Y empieza a jalar niños más pequeños que él, que es como su pequeña congregación. Nos estamos hablando que este man desde los 10, 11 años pues ya sabía manipular masas, y entonces entra la Segunda Guerra Mundial con este personaje que todos conocemos, y pues el niño lo idolatra, ¿no? Uh-huh. Y hace su pequeño partido de estas 2 letras que no sé si puedo decir, Facebook, maldita sea. Uh-huh. Hace esta congregación, incluso pues los obliga, ¿no? A que le hagan el saludo y que lo traten pues como a este Chaplin malvado. Y entonces pasa, ¿no? Y que termina la Segunda Guerra Mundial, la muerte de este personaje, que fue suicidio, y él lo ve, ¿no? O sea, esta parte me llamó mucho la atención de la historia, porque él ve pues la muerte de este personaje no como una derrota, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, como ustedes me querían chingar, ustedes Unión Soviética me querían chingar, pues me voy a morir antes de que ustedes me chinguen, ¿no? Entonces, mira, ya me corrigió Frank, dice pastor, jugaba a ser pastor. Y después de esto, pues, sus papás se divorcian, se va a vivir con su mamá a otro estado, y entonces es cuando conoce a la que es, pues, como el amor de su vida, que se llama Marceline, y con ella empieza todo, ¿no? Porque Marceline es enfermera y él empieza a trabajar dentro del hospital con Marceline, y se da cuenta que tiene un don, que es el don, pues, de hablar con la gente, que empieza, y además tenía una memoria increíble, ¿no? O sea, se aprendía tu nombre, tu edad, tu enfermedad y los problemas que le contabas mientras, pues, te acomodaba el cómodo. Uh-huh. Entonces, pues, él les trataba como de resolver estos problemas, ¿no? Después de esto, pues, ellos adoptan a un primo de Marceline, que, pues, era un niño que sus papás, pues, literalmente, pues, abandonaron, ¿no? Y aunque la familia de Marceline tenía mucho dinero, pues él se mete a estudiar, ¿no? Pero pues entre el matrimonio y pues su trabajo de medio tiempo, que era ayudar a la gente, pues se da cuenta que no. Entonces deja la escuela, y ahí es donde él empieza como a buscar, ¿no? Esta parte como religiosa, y se hace como el chalán de los pastores de las congregaciones, ¿no? O sea, como todo lo que no querían hacer los pastores, lo hacía él. Pero pues este carnal pues tenía un ego altísimo, necesitaba atención, ¿no? Y es donde empieza todo. Sí, pero yo no sé manipular. Sí, pero a mí me manipulan. Se las debo. Ok. Y encuentra lo que pues se llaman las carpas de avivamiento, ¿no? Que son estas, pues sí, son carpas que se ponen como en... Ándale, dice Frank, pare de sufrir, exactamente, ¿no? Los pare de succionar, ajá. Que es como estas carpas donde la gente va porque yo estoy enferma de cáncer, pero yo sé que el pastor me va a salvar porque va a orar por mí, y así hago mi show enfrente de todos y ¡pum!, ¿no? Ya me curaron, ¿no? O sea, a toda esta parte se le llama carpas de avivamiento. Hasta que él crea la suya. Entonces al primer sermón que da, pues van 12 personas, ¿no? Y lo que él hace es muy chistoso, porque él se paseó entre estas 12 personas y los escuchaba sin decirles nada, ¿no? O sea, los escuchaba y escuchaba sus problemas, ¿no? Y cuando llegaba el momento de dar como pues el sermón, pues hablaba de esos problemas, ¿no? Y era como de, no mames, ¿cómo supo mi problema si no lo conozco, no? Pues no, güey, o sea, no es que tuviera el don de Dios, sino que te escuchó y tiene una memoria increíble, ¿no? Y hay algo que quiero rescatar de este carnal, porque sí ayudaba a la gente. O sea, tú llegabas y le decías como, ¿sabes qué? Mi casero me quiere correr porque pues no le pagué la renta en
en 2 meses, ¿no? Entonces él lo que hacía era como te escuchaba, o sea, dejaba que te desahogaras y después iba y hablaba con el casero y solucionaba el problema. Incluso con Marceline abrieron un comedor para gente sin dinero y o sea, la gente iba y pues obviamente no te cobraban ni mucho menos, ¿no? Y ayudaba a la gente porque además daba dinero, ¿no? O sea, daba como trabajo a otros. Y él estaba como muy a favor pues de la inclusión racial, ¿no? O sea, justo en este tiempo era como cuando estaba el racismo. Bueno, el racismo siempre ha estado igual, ¿no? Nada más que pues en ese entonces era más legal que ahora. Y y él estaba pues muy en contra, ¿no? Del racismo. Entonces lo que él hacía era como ayudar a esta inclusión racial y eso hay que aplaudírselo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas pues sí ayudaba a la gente, ¿no? Todo empezó como a desviarse justo cuando pues no le satisfacía, ¿no? O sea, ya vivía de su congregación, ya tenía un chingo de gente atrás de él, pero pues él quería más, ¿no? Entonces lo que hace es que empieza a absorber dice ya se descargó Ricky, sí, lo tuvimos que ir a conectar, disculpen. Empieza a absorber como la congregación de otras personas. Había en Nueva York otro pastor que también era de una secta, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le decían el pastor Divine. Y este señor estaba muy cabrón, ¿no? O sea, para que se den una idea, al señor Divine se le muere su mujer y convence a todos, o sea, toda su congregación, de que su mujer reencarnó en otra. O sea, se muere su mujer y es como de, mi mujer reencarnó en esta chava que es más joven, está más bonita y está más buena, entonces me tengo que casar con ella, ¿no? Entonces, pues, o sea, el nivel de manipulación que tenía, pues fue como, pues se lo fue aprendiendo también a otros pastores de otras sectas, al grado que cuando ya se habían establecido en Johnstown, es lo que hizo, ¿no? O sea, que empezó como Dios quiere, pues que yo tenga relaciones sexuales contigo, mujer hermosa, y además te voy a ayudar, porque si tú tienes relaciones conmigo va a ayudar a tu autoestima. Te voy a purificar, ¿no? Exactamente. Te voy a ungir. Desde allá viene, desde allá viene la bandita, Híjole, increíble, Está muy cabrón, o sea, porque su idea era como, dice Frank, excelente habilidad, reencarnación en modelo más joven. Exacto, o sea, y yo creo que las personas que lo vimos desde fuera es como, no mames, ¿neta? O sea, ¿cómo puede reencarnar, no? O sea, pero la gente que estaba adentro, o sea, lo creía realmente, ¿no? Y, o sea, tanto era así que sí, o sea, que te cogiera Jim Jones era como, no manches, o sea, muchas gracias, ¿no? Me eligió Dios. Y la gente pensaba como, ¿y sí será un elegido? Pero pues tampoco era como, pues no sé, ¿no? O sea, tú lo veías ya como una persona común y corriente, pero aprenderle a Chaplin malvado, aprenderle a otros, o sea, y desde chiquito, o sea, porque pues ya lo traía. O sea, no es como tan difícil imaginarte que una persona pues así pueda manipular a la gente, ¿no? Y hay un tema, o sea, justo lo que decía Ricky hace rato, ¿no? O sea, un punto clave, ¿no? Para la manipulación de la gente en estas sectas es meterles un enemigo, o sea real o no sea real, un enemigo, ¿no? Y pues en este entonces era lo que decía Azul, ¿no? Que pues los rusos, ¿no? Porque aunque él se denominaba comunista y socialista, pues al final era gringo, ¿no? Entonces era como, nos va a caer una bomba nuclear rusa, porque yo la tuve como visión apocalíptica, entonces nos tenemos que ir de aquí, ¿no? Entonces metías miedo, metías control, ayudabas a la gente, le solucionabas sus problemas. Entonces yo creo que tenía como todo para mover masas. No sé qué opinen ustedes, chicos. Tú, Ricky, te veo muy serio. No, pues sigo escuchando toda la historia. Por ahí les cuento, amigos, que Zoe nos dijo, ¿qué creen? Que no me siento bien, no voy a poder hablar mucho, así que ahí me ayudan. Y pues bueno, ya se reventó el programa, mi querida Zoe. Pero está perfecto. Continuamos. Estás escuchando Radio Cósmica 97. Esto es Radio Cósmica. Escúchanos en Spotify y Deezer o ven y stalkeanos en Facebook, Instagram y TikTok. Welcome to the Cosmic Trip. I'm still learning. I hope you understand. I want to understand. Bueno, nada más es como para explicar lo que les decía. Eso no es algo ya
que haya pasado de moda. Hace algunos años estuvo muy sonado en Facebook lo del juego de la ballena azul, me parece, que se empezaron a suicidar un montón de chamaquillos, precisamente porque quienes estaban al frente de estas páginas de Facebook les habían dicho que era como el último nivel del juego, ¿no? Y ya se habían cumplido todo, pues esto tenía que ocurrir, o sea, tenía que terminar de esa forma, y quienes lo hacían de esa forma, pues ganaban el juego, ¿no? Y ahí se investigó y en Facebook salieron varios, yo opino que Zoe sí hizo la tarea perfecto, así es, Zoe siempre hace su tarea. Pues tenemos una super socióloga aquí para que empiece a afinar todos los detalles que se nos van. Entonces, mis queridos amigos, les decía, eso no ha terminado. Hay mucha gente que aún sigue haciendo cosas así. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo que podemos correr es volver a vivir el infierno que vivieron 912 personas justo en Jonestown. Porque ¿qué fue lo que ocurrió con todo esto? Con toda esta información que ya nos dio Blue Boy, los aportes que nos da Zoe. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Jonestown o Jim Jones y por qué fue que se volvió tan famoso? Dice Frank, cuando esté bien de salud, Zoe, Buena Nota Radio te necesita, yeah. Es que ven que me gusta hablar. Lo que ocurrió con todo esto, mis queridos amigos, fue que se fueron a la Guyana y los familiares de las personas que se habían mudado hacia Jonestown empezaron a tratar de comunicarse con sus familiares y no se podía. Por ahí hubo un matrimonio que tuvieron un bebé y Jim Jones se autoproclamó su papá, los hizo firmar los documentos de que era su papá, se llevó al niño, fueron para allá, encabezados por esta pareja. Es que crean un grupo de familiares, van a hablar ahí con una persona, un congresista de Estados Unidos, al que le dicen, mira, ¿sabes qué está pasando esto con la iglesia del señor Jim Jones? Se fueron a un lugar y no podemos comunicarnos con ellos. Entonces el congresista habla con Jim Jones y le dice, bueno, si tu secta de verdad o tu religión definitivamente es muy libre y cada quien puede hacer lo que quiera, o sea, si yo voy, no voy a encontrar nada malo y cualquier persona se podría regresar y dice, sí, no pasa nada, ¿no? Entonces le toma la palabra, el congresista va, empieza como a dar una vuelta por ahí, aparentemente todo se veía muy bien, muy felices todos, tranquilos, celebrando, comiendo. De repente por ahí uno de sus cámaras se desapega un poco del grupo de personas con las que venían, se le ocurre ir al baño y las personas de ahí se ponen muy locas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? No, regreses a dónde vas. Y eso ya no le olió muy bien al congresista. Entonces, bueno, ya le da la mano al Jim, están a punto de irse y justo antes de irse, ahí en la comuna principal donde estaban todos, el congresista dice, si alguien no se siente bien aquí, quiere volver a su familia y regresar conmigo a los Estados Unidos, aquí está mi avión, tranquilamente podemos regresar. Y para nadie se esperaba que él hiciera ese comentario al aire. Y entonces, y todavía mucho, me refiero a los de Jonestown, nadie se esperaba que él dijera eso, y peor aún, nadie se esperaba que más o menos unas 12, 15 personas se separaron del grupo y le dijeron, no, sabe que yo me voy con usted, porque no estoy a gusto. Jim Jones sabía perfectamente que si esas personas se iban a hablar de todas las cosas malas que ocurrían en ese lugar, de las condiciones insalubres en las que vivían y que se les habían convencido de que ese era el paraíso porque no necesitaban cosas materiales para ser felices y la situación precaria en la que vivían era lo mejor que les había podido haber pasado en la vida. Jim Jones estaba convencido de que todo lo que había dicho era mentira, si no los hubiera dejado ir tranquilamente, pero como él sabía que estas personas iban a hablar, manda a matar al congresista junto con estas personas y pues los agarran a balazos, tanto así que el congresista logra salir del vehículo donde venían y uno de los de la secta lo atora ahí en el suelo medio moribundo y le revienta 20 plomazos en la cara para que definitivamente no hubiera huella ni rastro alguno que fue lo que pasó. Claro que por supuesto ya saben que meterse con USA es meterse con USA, entonces matar a un congresista fuera de los Estados Unidos, en otro país, es algo muy grave
Y Jim Jones dice, esto ya valió gorro, o sea, con lo que pasó con el congresista, pues aquí ya no vamos a poder estar felices. Así que junta a toda la banda y le dice, ¿saben qué? La única solución viable para poder estar tranquilos, porque no nos van a dejar de molestar, es que nos suicidemos todos. Entonces empieza a girar entre la multitud unos vasitos con una mezcla de Valium y cianuro, según para dormirse un poco y no lo sintieran tan fuerte. Y empezaron con los niños, siguieron con los adolescentes, luego los adultos mayores y al final los padres de familia. Este tipo se da un escopetazo en la cabeza y así es como termina su triste historia, por decirlo de una forma, pero en ese último acto de maldad, de manipulación, pues echó la vida de 912 personas. Mis queridos amigos, hay que estar bien al tiro de en dónde ponemos nuestros pies, en dónde nos plantamos, bien informados y documentados. Ya lo hemos dicho en incontables ocasiones, si tienes algún problema emocional que no has podido tratar, antes de dar el siguiente paso, o sea, trátalo con un profesional, dale la oportunidad a una persona que más o menos tiene conocimientos, pues de brindarte el apoyo que necesitas, porque ese material de sentimientos graves es lo que utilizan este tipo de monstruos para poder hacer lo que quieren hacer. Y tenemos un anuncio especial, amigos. Tenemos aquí algo que nos comenta nuestro querido amigo Blue Boy sobre una obra muy interesante que nos fue a ver. Así que, mi querido Blue Boy, no sé si quieras concluir el tema, decirnos de la obra o qué chingados quieres hacer ahora, ya no sé. A ver, pues, bandita, es que es un tema bastante interesante y como siempre, como cada domingo, cada vez que hablamos de estos temas, nos falta tiempo y la verdad es que el tiempo es nuestro peor enemigo. Y sí, precisamente, mi querido Ricky, es una historia bastante inverosímil, ¿no? El hecho de poder eliminar a 900 y fracción de personas con un traguito de Kool-Aid, ¿no? O sea, híjole, fue bastante cañón, que ya se veía venir, ¿no? Con diferentes ensayos llamados Las Noches Blancas, entonces se venía a venir. Y pues sí, es muy importante revisar la psicología, ¿no? Revisarte, pues si tienes ahí alguna dudita, alguna onda medio creepy, pues ¿por qué no pasarte a dar un rol al psicólogo, ¿no? Por ejemplo, por ahí, si te sientes un lobo, si te sientes una caperucita roja, ¿por qué no? ¿Por qué no pasar directamente a, pues, estar visitando pues a un terapeuta, ¿no? A alguien más profesional? Y es por eso que pues no, o sea, no porque ellos sean los profesionales, sino porque ellos acaban de tener una obra bastante interesante referente a este tema. Se llama Lapsus, una obra buenísima en la cual tanto Mel Enríquez como Daniel Figueroa, pues déjame decirte que Mel Enríquez es directora de esta obra y Daniel Figueroa es el productor de la misma. Increíble, me encantó. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Cósmica. Hola, muchas gracias por permitirnos este espacio. En verdad, pues muchas gracias por ello. Aquí está mi colega, la directora Mel Enríquez también. Gracias. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Cuéntame, bueno, Mel. pues, bienvenidos, cuéntanos. Cuéntame, Mel, ¿por qué esta obra? ¿Por qué arriesgarse a esta interpretación tan interesante en donde platica un psicólogo con su paciente? Mel. Perdón. Bueno, creo que en estos tiempos la salud mental es un tema muy importante. Ha cobrado realmente mucha relevancia, pues por todas las circunstancias que hemos venido pasando. Y creo que lo que más nos llama la atención de esta obra es pues el hacer ver que no es cuestión de solo ir al terapeuta y ya, sino realmente ser escuchado y ser atendido.
Ok, bastante interesante la opinión, o sea, es bastante fuerte. La verdad es que hubo varias escenas que me agradaron, pero cuéntame, mi querido Dani, ¿qué experiencia te llevó ya a ser un productor como tal y estar detrás de esta maravillosa obra? Sí, bueno, pues empezamos el proyecto a principios del año. Mel estuvo desarrollando esta propuesta y al momento de presentarla, porque esto formó parte de un ejercicio de dirección, y al momento de presentarla, cuando vi el trabajo que estaban haciendo con el actor principal, Ariel Wayne, dije, esto lo tienen que ver más personas, ¿no? Esto hay que compartirlo, y creo que como el arte nos ayuda a estrechar lazos y a encontrar nuevas formas para expresar. Entonces me acerqué a Mel, le conté un poquito la idea, a Mel le gustó mucho la propuesta y le dije, bueno, yo me acerco con mi productora que se llama Ojalata y vamos a darle con el proyecto. Inmediatamente se puso a trabajar, contactó a otras personas, tanto creativas como elenco, en el caso de Martín Hipólito o en el caso de Claire, ¿no? Se empezaron a unir y empezamos pues los ensayos, y creo que nos ha traído muchas alegrías esta obra, ¿no? Es una obra que ciertamente toca el tema del psicoanálisis, de la importancia de la salud mental, y acusa hasta cierto punto las prácticas poco éticas de nuestro sistema de salud, ¿no? En general, que creo que la salud mental también debería de ser un tema muchísimo más en foco, y ha sido relegado en muchas ocasiones, pero bueno, esa es la intención de la obra, ¿no? Acudir hacia allá, poner el foco y ver qué podemos sacar también de este texto de Verónica Bujeiro. Bastante interesante la obra. De hecho, déjame decirte que, mi querido Daniel, que la verdad me impactó. Tiene unas escenas, digo, bastante interesantes, bastante buenas. La interpretación de los chicos es bastante buena, y qué decir de la dirección. Mel, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia al dirigir esta obra? Bueno, como bien lo menciona Daniel, yo estuve trabajando esta obra para un ejercicio de dirección y tenía un elenco distinto. El único que permaneció igual fue el Dr. Oreja. Y bueno, al cambiar de elenco, pues nos encontramos con muchas más cosas, con muchas más intenciones, con otros referentes. Entonces fue explorar la obra desde varios puntos de vista y pues enfrentarnos con esta parte de ver tanto el lado cómico de la obra como el lado serio de la obra. Así es, tiene unos tintes bastante interesantes, pero mi querida Mel, aprovechando la audiencia, cuéntanos dónde podemos ver esta maravillosa obra, dónde podemos adquirir los boletos, qué horarios, cuánto tiempo van a estar. Cuéntanoslo todo, Mel, por favor. Ok, estaremos los domingos 16 y 23 de octubre a las 6 de la tarde en el Foro El Foco por Metro Chilpancingo, y los boletos los pueden encontrar en el sitio de boletia.com o en el foro. Precisamente. ¿Por qué, mi querido Daniel, por qué deberíamos de ver Lapsus? Creo que es una obra muy actual, con un tema que otra vez hay que poner en foco, hay que poner en duda. Es una obra a la que pueden venir a pasar un buen rato. Tiene por ahí algunos chistes, también creo que tiene un poco de humor ácido. Creo que los actores son espléndidos. Tanto Martín como Ariel hacen un trabajo impecable, y Claire ni se diga. Y creo también que a nivel de producción, las cosas que se utilizaron y los recursos que emplea, por ejemplo, nuestra diseñadora de iluminación y escenografía, son muy puntuales y deben de entrar entran donde deben de entrar. Entonces
creo que visualmente es enriquecedora y es muy bonita, pero tampoco es pretenciosa. Entonces, si quieren venir a pasar un buen rato y ver a unas magníficas personas actuar, creo que esta obra puede ser para ustedes. Perfecto, pues ya lo saben, Lapsus se va a estar presentando en el Centro Cultural de El Foco, ahí por Metro Chilpancingo, los siguientes domingos. Quedan 2 funciones, bandita, así que no se la pueden perder. Recuerden que la mejor promoción para el teatro independiente es la promoción de boca en boca. Entonces es muy importante que lancen, que vean la obra y si les encantó, que la sigan compartiendo con todo el mundo, porque son chicos bastante buenos en lo que hacen y que tienen un futuro prometedor. Mis queridísimos cósmicos, pues termina un programa más, un programa de aniversario. Empiecen a mandar sus historias de terror directamente a Radio Cósmica 97, porque el siguiente programa les prometo que pondrá los pelos de punta. Se vienen cosas increíbles, el aniversario 30 de octubre, programa especial 2 horas con un invitado, híjole, que va a estar sublime, porque todo esto que estamos haciendo, ustedes dicen, mira, ya hablaron del Doom Metal, ya hablaron de sectas religiosas, ya hablaron de historias de terror, pero todo tiene un porqué, y es que lo van a ver el día 30, mi querida Zoe, ya te da ahí como con ganas de comentar. Es que me emociona mucho, el programa del aniversario, va a estar increíble, además, siempre nos pasa que nunca nos da tiempo como de estar hablando o de comentar. Pues ¿qué creen, amigos? Va a durar 2 horas para su complacencia y la mía, la verdad, porque es que estos temas, además sí, como decía Azul, ¿no? Los vamos a ir preparando poco a poco para que cuando llegue el día, ¡boom!, no tengan pretexto. Yo les recomiendo que ese día no lo escuchen solo, porque va a estar muy cañón. Yo estoy pensando muy seriamente en irme a dormir con mi mamá, porque sí va a estar muy fuerte, va a estar cañón. Nuestro invitado es una cosa increíble, de verdad. Tiene muchísima experiencia, tiene muchísimas historias y, amigos, manden las suyas porque siempre es bueno saber de ustedes. Ustedes hicieron este programa, hacen este programa, entonces pues mándenos sus historias y así sirve que nos conocemos un poquito más. De verdad estoy muy emocionada, amigos, ¿no? Lo siento. Mi querido Ricky. Bueno, Daniel, Meli, muchas gracias por habernos compartido todo el trabajo que están haciendo. Nos encanta apoyar el talento mexicano, o sea, creemos que aquí tenemos muy buenos exponentes, sobre todo hoy que estamos hablando precisamente de lo necesario que es que estemos bien de nuestra cabeza, de nuestras emociones, obviamente para que no llegue cualquier hijo de vecino y te diga, vente conmigo, yo tengo la solución. Tómate este Kool-Aid. Tómate este Kool-Aid, para que obviamente pues no sucedan ahí cosas. Entonces, mis queridos cósmicos, Anamín, saludos, hermano, qué bueno que llegaste. Llego ya, vamos a cerrar casi el programa, pero bueno, muchas gracias por haber venido, toda la banda. Ya saben que los esperamos. Y ahí leí 2 historias de terror que ya mandaron por ahí, están bastante buenas, mis queridos amigos, así que pues ahí vamos a ver qué nos traen para el siguiente programa, y cualquier cosa estamos atentos. Y recuerden, don't you die, choose to fight. Pues bueno, bandita, recuerden darle amor a Blue Moon, que está haciendo colecciones de ropa increíble. No olviden estar escuchando este programa en buenanotaRadio.com los miércoles a las 10 de la noche, con su debida retransmisión los días sábados a las 2 de la tarde. Por supuesto, no dejen de apoyar a Lapsus y a Ojalata Viva, que es las redes sociales de nuestros queridísimos Daniel Figueroa y Mel Enríquez. Y bueno, bandita, me encanta decirlo, yo soy Alex Azul, estuve con Zoe, estuve con Ricky, Daniel, Bel. Aterrizamos, vámonos hasta Chalma, yeah baby. You are listening to Radio Cosmic. Welcome to the Cosmic Trip. Agradecemos a Blue Moon y a Buena Nota Radio por patrocinarnos.